Gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, buscadores. Soy Ruimán García, el analista minérquico defensa. Alemania, de manos de ThyssenKrupp, va por todas en el macrocontrato de 6 submarinos de última generación para la India, en donde compite con la española Navantia, que son las dos únicas empresas asociadas con astilleros locales indios que han conseguido llegar a la fase final de este concurso. Vital este proyecto para la Armada India, que necesita hacer frente a la expansión naval china en un momento delicado para la flota hindú, que necesita 24 submarinos convencionales, pero que solo cuenta con 16 sumergibles de este tipo, aparte de los 6 submarinos de reciente construcción de clase Scorpène. El resto tiene más de 30 años y se acercan a su fecha de desmantelamiento. Son navíos muy veteranos. Y según han revelado medios de comunicación nacionales, los germanos, sabiendo de las necesidades de los indios y muy necesitados de obtener este contrato debido a los problemas económicos que sufre Alemania, debido a que su industria no es tan competitiva, debido a que no tienen gas ruso a bajo precio como antaño, han puesto toda la carne en el asador para vencer a los submarinos S-80 Blues españoles, ofreciendo a los hindúes una mejora de su oferta inicial que consiste en una versión mejorada del submarino tipo 214 alemán para adaptarse a las necesidades que requiere la Armada India de un sistema AIP, en el que el hidrógeno en este tipo de sistema se alimenta de una pila de combustible que se almacena directamente en un tanque de hidruros metálicos, a diferencia del AIP que emplea el S-80 Plus y que tiene las siguientes ventajas este dispositivo. En primer lugar, densidad en hidrógeno. Para un volumen dado de tanque se almacena más masa de hidrógeno con este sistema. Y segundo, el almacenamiento es más seguro, ya que la presión de trabajo es menor que en tanques de gas de hidrógeno. Y en caso de ruptura, solo una pequeña fracción del hidrógeno en estado gaseoso saldría al exterior. Y según diversas fuentes, el tipo 214 ofrecido a la India tendrá un tamaño superior para poder albergar más sistemas, como por ejemplo módulos con capacidad de ataque a tierra con misiles de crucero, porque actualmente los tipos 214 solo pueden arrojar misiles antibuque Subharpoon, con capacidad para atacar a blancos terrestres de forma limitada, y la India necesita unas capacidades superiores en este ámbito, dado que se enfrenta, que podría tener un riesgo de conflicto con China, que es una potencia naval a nivel mundial. Entonces, con los Subharpoon no le basta, necesita una capacidad de ataque a tierra muy superior y que de momento el submarino alemán no ofrece, pero que están dispuestos a hacerlo, a hacer modificaciones al navío para que pueda disponer de este sistema de ataque. Por otro lado, una delegación de la Armada de la India acudió al astillero de Kiel en Alemania, donde pudieron observar el sistema de propulsión independiente de aire del submarino tipo 114, por lo que en ese aspecto han tomado ventaja sobre la oferta española, ya que los indios quieren transferencia de tecnología del sistema AIP para poder fabricarlo ellos, porque necesitan este tipo de dispositivos para incrementar el sigilo y la autonomía de sus buques para luchar contra los chinos en el Indo-Pacífico, que es un área muy extensa y necesitan de este sistema para incrementar la autonomía de sus navíos y poder hacer frente al poder y a submarinos nucleares chinos, porque estos submarinos podrían cazar en teoría a los sumergibles nucleares que disponen los chinos. Son bastantes. Sin embargo, el uso del canal España no debe perder la esperanza con nuestros submarinos de S-80 Blues, porque tenemos muchas cartas a favor para jugar contra los alemanes que quieran apoderarse de este contrato para controlar el Indo-Pacífico de manera comercial y obtener pingües beneficios para su industria de defensa, porque es un mercado muy jugoso y cada vez se irá siendo más apetecible debido a las tensiones con China. Y nuestra nación no debe permitirlo, debemos ganar nosotros. Las ventajas que tenemos sobre el modelo alemán son las siguientes que les voy a enumerar a continuación. En primer lugar, los S-80 Plus españoles tienen capacidad de ataque a tierra integrada de manos de misiles Tomahawk, que le pueden interesar bastante a la India, para hacer frente a la sombra del dragón chino que se cierne sobre ellos y que cada vez es más alargada. Incluso con las modificaciones adecuadas, podría aportar misiles NSMSL, algo que los submarinos alemanes tipo 214 no poseen, al menos de momento. A lo mejor con las modificaciones sí podrían, con los módulos. Segundo, en caso de guerra contra China, los S-80 Plus tienen una mayor sinergia con los buques estadounidenses y australianos,
un factor muy importante en caso de conflicto, cosa que los tipos 214 no poseen en tal medida como si los españoles. Tercero, el AIB de hidruros metálicos de los tipos 214 no tiene la eficacia del sistema AIB de Navantia, porque tiene dos inconvenientes. El primero, que se necesita el aporte de energía para recuperar el hidrógeno. Y el segundo es que no todo el hidrógeno que se introduce en los metales es recuperable. Su rendimiento, por ello, no es el más óptimo y ello repercute en la fiabilidad del sistema y su operatividad. También el proceso de recarga de hidrógeno debe hacerse en unas factorías especializadas con personal técnico muy cualificado y con un gran coste debido a la complejidad del proceso, cosa que no pasa con el S80 Plus español, que utiliza como fuente de hidrógeno el bioetanol, que es rentable, fácil de conseguir y no requiere ninguna infraestructura especial, algo muy importante para un país como la India, que tiene grandes desigualdades económicas y regiones muy desarrolladas y otras que no. Es que encima la India es una gran productora de bioetanol, así que el combo español se duplica gracias a que los indios están empleando este tipo de sustancia como combustible a nivel civil y también lo pueden aplicarlo a nivel militar gracias al S80 Plus. Cuarto, el S80 Plus nacional es más respetuoso con el medio ambiente que el submarino alemán, teniendo el factor verde a favor en esta competencia con los hermanos. Parece algo baladí, pero siempre a nivel de propaganda viene bien y mercadotecnia que nos vendamos como un submarino verde que no atenta contra el medio ambiente. Y por último, hay buenas relaciones económicas en la India con un total de 208 empresas españolas con filiales, empresas conjuntas, proyectos u oficinas de enlace y de compra en el país. Las inversiones se concentran principalmente en infraestructura de manos de Abertis y Grupo San José, energías renovables con Gamesa, componentes de automoción con Antolin, Gestamp y lingotes especiales, desalinización de agua con Abengoa y comercio minorista de marca única, Inditex, Zara, Mango. El problema está en que los alemanes tienen un sistema AI operativo y nosotros no, y eso es una ventaja muy grande, aunque el AI-BEST sea más eficiente que el de hidruros metálicos, al menos en teoría. También la velocidad de construcción de los germanos es más elevada a diferencia de la española, ya que la capacidad industrial alemana es superior a la nuestra. Pero aún así, no demos por perdido el contrato de submarinos, que tenemos argumentos para esgrimir para defendernos de la competencia germana, porque con el importe del contrato valorado en 5.000 millones de dólares, daría para sufragar todo el programa de submarinos S80 Plus, que costó aproximadamente unos 4.000 millones de euros o 4.100 millones de euros. Pero aquí se ve el problema, el fallo que tuvo España al no desarrollar el AI a tiempo y dejarlo pasar entre comillas. Si hubiese sido más previsores y el programa S80 Plus hubiese tenido un desarrollo más elevado, más amplio, no dejándolo a última hora, esto no hubiese pasado. Podríamos haber recuperado la inversión, pero se menospreció, como siempre, el sector de defensa y ahora estamos recuperando el tiempo perdido, pero claro, ya es demasiado tarde. Y nos enfrentamos a una competencia muy dura de manos de los alemanes, que es un rival comercial muy duro, al igual que los franceses. Por los franceses, por ejemplo, en Indonesia están haciéndose su agosto, que eso ya lo comentaré en otro video del canal, porque han sabido ofrecer las cosas bien, con una planificación adecuada y con plazos de entrega bastante rápidos, además de ofrecer un paquete conjunto de fragatas, submarinos y aeronaves, que España tanto no podría en el ámbito de aeronaves, pero a nivel naval sí podría hacerlo si nos lo propusiéramos, pero hace falta voluntad y planificación, una ley de programación militar hace falta a España, y que las personas y que el Ejecutivo se dé cuenta que la defensa es fundamental para España, porque además nuestro país tiene genios a nivel técnico y de innovación que pueden hacer grandes proyectos y obtener España pingües beneficios. Hay que luchar por nuestra industria de defensa y que no pasen cosas como esta que luego provoca dolor en la comunidad de defensa española, porque el contrato indio, si hubiésemos tenido el AI, seguro que ya lo hubiésemos ganado sobre los alemanes. Pero bueno, pasado esta, hay que centrarse en el futuro y en el presente y que no vuelva a ocurrir esto. Y seguimos en el ámbito naval con una noticia muy positiva para España, porque la Armada ha publicado una licitación para la prestación de un servicio de asistencia técnica para la realización de pruebas de experimentación en el que se disponga de material de USV con sistema BLOS y carga útil de mini drones. El importe de este servicio sería de 44.300 euros aproximadamente, según revela el documento.
La Armada, en una memoria justificativa, argumenta la necesidad de disponer de embarcaciones USV, dada la importancia que están cobrando los sistemas no tripulados navales en los conflictos contemporáneos. Si no, miremos la devastación que están causando los drones Magura V5 en la flota rusa del Mar Negro. También hay que reconocer que los ucranianos tienen una doctrina con este tipo de drones bastante eficaz y están causando severas pérdidas a la Marina de Guerra rusa, que aunque es verdad que está desarrollando contramedidas, todavía no está pudiendo detener completamente a este tipo de embarcaciones. Además, según revela textualmente la memoria, la Armada contempla el uso de munición merodeadora y mini drones en USV, con el objetivo de traspasar las famosas zonas de denegación de área que los meridionales están desarrollando, y gracias a su furtividad, los USV podrían causar graves daños entre nuestros enemigos, eludiendo ese tipo de defensas y zonas de denegación de área. Y encima a un bajo costo, ya que estos navíos no cuestan demasiado. Y en lo relativo al USV experimental que desea la Armada, tiene los siguientes atributos que les voy a enumerar a continuación. Una eslora de entre 6 a 8 metros con una manga aproximada de entre 2 a 3 metros, una velocidad máxima de 30 nudos y de crucero de 15 nudos, capacidad de carga útil de hasta 600 kilogramos con una autonomía de 250 millas náuticas. Tiene que poseer capacidad de portar equipos SATCOM y comunicaciones 5G, al igual que tracking electro-óptico y de radar. También elaboración de mapas batimétricos a tiempo real, según revela el pliego. Y dispondrá de 2 mini drones con alcance de al menos 10 millas náuticas. Por último, el USV podrá ser tripulado de forma remota o manual desde la propia embarcación, que es un factor importante. Desde el canal vemos muy positivo que la Armada apueste por USV para nuestra flota. Este tipo de navíos, por un bajo costo, pueden infligir graves daños a flotas enemigas, como han demostrado los ucranianos, y son ideales también para hacer frente a enemigos asimétricos con notable eficacia. Aunque a nuestro juicio la Armada los quiere más para misiones de inteligencia, por lo que muestra el pliegue técnico, debido al énfasis que se hace en las comunicaciones por satélite y el control de estos mini drones, que también es algo muy beneficioso para prever los movimientos de nuestros adversarios que recurren a medios capciosos para enfrentarse a España, porque no tienen el potencial militar que tiene nuestra nación, al menos de momento. Y ahora pasamos al ámbito aéreo, porque Airbus ha mostrado en ILA Berlín 2024 un modelo de dron cautivo de altas prestaciones para actuar en conjunto con los Eurofighters. El modelo exhibido muestra todas las capacidades previstas requeridas para un dron de esta tipología, como baja observabilidad, la integración de varios armamentos, sensores avanzados, conectividad y soluciones de formación de equipos para actuar en conjunto con otras aeronaves, que es donde más partido se saca a este tipo de sistemas, que actúen en conjunto, en enjambre, no solo de drones, sino también de aeronaves de transporte, aeronaves de combate y un largo etcétera. Según han revelado representantes de Airbus, este dron cautivo puede efectuar todo tipo de operaciones, como reconocimiento, hasta bloquear objetivos y atacar objetivos enemigos en tierra o en aire con municiones o misiles guiados de precisión que podría aportar este dron cautivo. Los pilotos de aviones tripulados actuarían como casas de mando y siempre tendrían el control de la misión sobre este tipo de drones. Siempre serían la autoridad final en la toma de decisiones, al tiempo que se benefician de la protección y la menor exposición al riesgo que ofrece la delegación de tareas tácticas a sistemas no tripulados. Un enfoque adicional también es aumentar la masa de combate general de una manera asequible para que las fuerzas aéreas puedan igualar el número de fuerzas opuestas en pares o casi pares en conflictos. Eso sí, a juicio del canal, si se van a emplear drones cautivos, aconsejaríamos emplear casas biplaza, porque el piloto, a pesar de la avanzada tecnología, a nuestro juicio la capacidad humana tiene un límite de controlar tantos sistemas, y aunque los pilotos son la élite militar de nuestras fuerzas armadas, son demasiados sistemas a controlar en un combate. Entonces sería necesario emplear un piloto más dedicado exclusivamente al manejo de drones y este tipo de sistemas que actuarían en cooperación con otro tipo de caza, lo que eso es verdad que aumentaría el costo del caza y también que habría que tener
un piloto adicional, que también es un desembolso de dinero más elevado. Pero a nuestro juicio, en aras de la buena operatividad y que esta táctica funcione, se necesitarían aeronaves biplaza. Y un dron de este tipo interesa bastante a nuestro país para interceptar drones y misiles de crucero enemigos, que es el género de ataque que podremos recibir por parte de nuestros adversarios a un costo reducido, y así también compensar nuestra inferioridad en número de medios, que no en calidad de los mismos, que superamos notablemente a la mayor parte de ejércitos del mundo. Además, serviría este dron de altas prestaciones para proteger a nuestros valiosos cazas y pilotos de combate, que no son numerosos precisamente, y compensar la superioridad demográfica del enemigo, porque cada vida española tiene que protegerse al máximo, porque nuestro número es escaso. Y nos ocurre, poniendo el ejemplo de la antigüedad, con los espartanos, que eran soldados muy eficaces, pero eran muy pocos. Y con España nos pasa igual, no solo por los problemas demográficos, sino también porque el número de efectivos que tenemos de momento es bastante escaso, porque como nuestro presupuesto de defensa no es muy elevado, pues no da para pagar los sueldos a mayor cantidad de soldados. Por encima, lo que ganan nuestros soldados no es precisamente muy elevado, y en un vídeo de el podcast de Soberanía Nacional trataré este tema, porque se me han ocurrido algunas ideas para aumentar el sueldo de los soldados españoles, que lo merece, porque además así se fomenta que más personas quieran desempeñar la carrera militar, porque por lo que ganar un soldado no merece, y lo más valioso que tiene una persona, que es la vida, que es lo que se juega un soldado en los conflictos. Y descendemos un poco más en los cielos, porque la página web de la PESCO, es decir, la Cooperación Estructurada Permanente de la Unión Europea, se ha confirmado que Alemania no participará en el proyecto de modernización del helicóptero Tigre Mk3, algo que se preveía desde hace tiempo, pero que se ha hecho oficial actualmente, con la renuncia germana al programa de helicóptero de ataque europeo. Sin embargo, Francia todavía permanece junto a España en este ambicioso proyecto, lo que da esperanzas a que sobreviva, aunque los franceses también han expresado sus reticencias al respecto, debido al desempeño que han tenido los helicópteros de ataque en la guerra de Ucrania, que no han sido muy elevados. Y aunque es cierto que los helicópteros pesados han sufrido muchas bajas en Ucrania por efecto de los MAMPAS y otros sistemas de defensa antiaérea, hay que destacar que los rusos no han sabido usar estas aeronaves con la eficacia debida, y que lo que no sirve en un conflicto no significa que en otro teatro de operaciones deje de ser efectivo. En el caso español, donde tenemos que hacer frente a masas blindadas meridionales y drones de ataque, nos interesa tener un helicóptero de esta tipología, como lo es el Tigre Mk3, que puede sernos bastante útil, además de para luchar contra grupos insurgentes y demás, porque los helicópteros pueden operar en escenarios que otras aeronaves, incluso drones, no pueden. Y por ejemplo, para guerra antisubmarina siguen siendo bastante útiles disponer de helicópteros de combate. Eso sí, aconsejamos que busquemos un socio alternativo en caso de que Francia dé la espantada en el programa Tigre, porque esto lo puede hacer París si sus intereses no son satisfechos con este proyecto, porque España solo tendría difícil sacar el programa adelante. Aunque si invirtiéramos más en defensa no sería imposible, pero está interesante buscar otros socios incluso a nivel extra europeo. Hay que mirar Corea del Sur, Turquía y otras naciones para poder realizar un proyecto de este tipo. Y hablando de helicópteros, medios de comunicación españoles se han hecho eco de un interesante proyecto de Bell, que consiste en un diseño híbrido entre un avión y un helicóptero denominado HV STOL, y que tiene los siguientes atributos que les voy a enumerar a continuación. Velocidad de crucero de 833 km/h, con autonomía de 310 km, capacidad de transporte de carga útil de 2,3 toneladas y un techo de vuelo aproximado de 9,1 km. Emplea un sistema de elevación vertical para despegar en distancias de 60 a 120 metros, lo que permite su empleo en pistas dañadas o austeras, lo que le da una gran flexibilidad operativa. Puede despegar también de forma vertical desde tierra, mar o incluso el techo de un edificio, sin problema ninguno, según asegura Bell. Y en teatros de operaciones asimétricos, pues nos viene muy bien disponer de este tipo de capacidad. Tecnología de vuelo estacionario con diseño del rotor, que eficazmente convierte la potencia del motor en propulsión vertical, permite una capacidad de vuelo estacionario superior. Este rotor está específicamente fabricado para producir elevación sin crear condiciones adversas denominadas downwash,
brindando mayor seguridad para las operaciones en tierra y el personal, que también es muy importante para evitar accidentes. Capacidad de supervivencia mejorada, ya que la tecnología HSV STOL de Bell ofrece una combinación única de mayor cautela y agilidad. La tecnología de control de vuelo digital y propulsión avanzadas minimiza los perfiles durante las operaciones en el área terminal y de crucero. Un conjunto de sistemas para misiles avanzados ofrece prestaciones ofensivas y de defensa para permitir que los combatientes operen con confianza, incluso en los entornos más desafiantes. Desde el canal consideramos que si esta aeronave se impone en el programa DARPA de los Estados Unidos, podría ser un excelente sistema para nuestro país, porque podría realizar misiones de penetración de defensas aéreas enemigas gracias a su furtividad y rapidez en combinación con otros sistemas, despegando desde el LH de Juan Carlos I, por ejemplo. También para evacuaciones aeromédicas de urgencia, por ejemplo, sería un sistema excelente, y para recopilación de inteligencia, que es un ámbito que interesa bastante a España, sobre todo para luchar contra la guerra híbrida que ejercen contra nosotros nuestros arteros enemigos meridionales y también de otras latitudes. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre esta peculiar aeronave de Bell, que tiene un concepto y un diseño bastante interesantes. Y finalizamos el vídeo de hoy de forma mutagénica con otro desarrollo estadounidense que podría interesar bastante a nuestro país, porque Estados Unidos, al igual que Israel, suele estar a la vanguardia en materia de defensa. Y se trata de su nuevo desarrollo de un misil denominado Mutant, o mutante en español, que tiene una curiosa disposición con un morro articulado que le da una fisonomía particular a este misil, diseñado para interceptación de misiles enemigos de todo tipo. Y de hecho, esta nariz articulada tiene su fin, ya que proporciona una mayor maniobrabilidad y precisión. Como se explica en el último número de la revista de Aeronáutica y Astronáutica, el misil mutante corrige su trayectoria utilizando un morro articulado que se convierte en una superficie de control. Esto reduce la resistencia aerodinámica, aumenta el alcance y mejora la maniobrabilidad en la fase final de interceptación. Además, como se revela textualmente en un artículo de dicha revista, la envoltura del Mutant se basa en el concepto denominado OML, que es un principio para diseñar la forma de un objeto, con el objetivo, en este caso, de minimizar la resistencia y maximizar la eficiencia energética, la agilidad y la maniobrabilidad del misil. En concreto, el AFRL está trabajando en la unión del morro y el cuerpo del misil con una estructura metálica que incorpora un elastómero para mejorar la aerodinámica del misil. El sistema Morphing también puede utilizarse para modificar el OML y adaptar las prestaciones del misil a cada fase de su vuelo. De hecho, desde la AFRL aseguran que este misil mutante, con el desarrollo adecuado, será capaz de interceptar misiles hipersónicos, aunque lo hemos complicado en la actualidad debido a la rapidez que tiene este armamento, aunque gracias a su tecnología basada en un sistema de actuación de control de la articulación denominado ACAS, que proporciona corrección de la trayectoria, le permite interceptar objetivos muy maniobrables y protegerse de los intentos de evasión, que ya solo con eso, para las necesidades españolas, vendría genial ante el tipo de enemigos que tenemos que enfrentarnos, que de momento no poseen armamento hipersónico, de momento. Por eso hay que estar ojo a visor, porque en unos años el armamento hipersónico se va a popularizar entre diferentes naciones, se reducirán sus costos. Entonces, pues hay que estar ojo a visor. Incluso si entramos en guerra contra Rusia, pues seríamos objetivos de misiles hipersónicos de todo tipo, que ahí Rusia tiene la delantera y tecnológica sobre Estados Unidos, China y demás países. Y por último, respecto a la inteligencia artificial que utilicé en el video de ayer en el canal, recordarles que 2 veces al mes habrá vídeos de este tipo. El resto serán con mi voz natural, es decir, tendrán y me tendrán como siempre a mí con mi melódica voz, entre comillas, ofreciéndoles informativos de defensa. Así que no se preocupen, pero queremos del canal buscar otras tecnologías. Estamos también en proceso mutagénico también, como el misil mutante, entonces buscando otro tipo de contenido. Entonces vamos a hacer varias pruebas con la IA, pero eso 2 veces al mes. El resto serán con mi voz natural. ¿Qué piensa Telesorienta Blue y el contrato indio del USV para la Armada, del misil mutante, la aeronave de Bell y demás? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo, comparte redes sociales para que las personas puedan ver este vídeo y dejar su opinión, y nos vemos en el próximo informativo de